esta ropa en mi pueblo se lleva, los que llevan esta son más chicas y las recién casadas. Pero las mamás, las mujeres mayores, llevan más esto en este estampado. O puede ser negro total. Después de sembrar el arroz, se organizan lucha y todo esto. Las chicas y los chicos que son mayores, que van a luchar por la última vez, a veces se van con esto, con este estampado. En el funeral verás que se utiliza esto porque se hace un baile. Se hace un baile, entonces en este baile se utilizan estos paños. El concón es cuando se acaba de sembrar el arroz, cuando los chicos se van a luchar, es una danza que se hace antes de la lucha. Entonces nos ponemos estas telas y con algo blanco arriba, pero abajo, de cintura para abajo, es esta tela. Eso sí, he visto mi madre cogiendo una tela, como lo que dije antes, y cambiarle del tono con, haciéndole, el tinte es de los manglares. Sí, para hacerlo un poquito más marrón y todo eso. Hay chicos que lo compran porque solamente le gusta, pero lo que dice realmente este dibujo o tal cosa, no lo saben. No lo saben, empezando por mí. El pueblo senegalés, sí, porque tenemos mucho en común. Tenemos mucho en común. Por ejemplo, de estas telas, lo tenemos, los de Casamance lo tienen por ciertas cosas, como que el resto de Senegal también a veces coincide o no. No lo sabía y nunca me lo imaginé. ¿Te ha sorprendido? Me ha sorprendido. Es una pregunta que hago. ¿Por qué se hizo? ¿En qué pensaban? Y yo por mí, pensando en nuestros hijos, yo por mí que tienen que quedar. Tienen que quedar y que se queden en el museo y que se hablen más de ellos. Lo trajeron como quisieron, el que fue. Lo trajeron como quisieron, ahora estamos nosotros aquí. Entonces, nosotros que sabemos, tenemos que salir porque formamos parte de aquí, somos de allá, pero somos de aquí. No saben y forman parte de aquí y se van a quedar. Nosotros a lo mejor podemos volver. Yo quiero volver, pero mis hijos volverán.